Buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase de lenguaje y el día de hoy vamos a ver el último de los temas que vienen en el módulo 3, que es el artículo de investigación y también se le considera texto científico. Es el último tema, aunque quizá no lo terminemos de ver el día de hoy y tomemos también la clase de lunes para completarlo, sobre todo con los ejemplos y actividades. Sí es el último tema que abarca este módulo. Cuando hablamos de un artículo de investigación o un texto científico, ¿cómo creen que sea este? ¿Qué características tiene? ¿Qué temas son los que van a abordar? Así de manera general, ¿qué me podrían decir? ¿No? Artículo de investigación o texto científico. Se le puede llamar de estas dos formas. ¿Es informativo? Es informativo, muy bien. Y si es informativo, si es un texto científico, puede ser, debe ser objetivo o subjetivo o se pueden mezclar. Se pueden mezclar. No, aquí sí tienen que ser totalmente objetivos, pero muy bien por lo menos participar, Mari, me gusta. Es objetivo. Recuerden que todo lo que tenga que ser con la ciencia tiene que estar basado en hechos sustentables, por lo tanto no se pueden meter conjeturas que no puedan ser demostradas porque se va a hacer investigaciones, se hacen experimentos y ahorita les voy a dictar qué es un artículo de investigación, pero generalmente es un texto que se escribe para dar los resultados de una investigación y esas investigaciones a veces llevan meses o incluso años en realizarlas. Por lo tanto, tiene que ser objetiva porque al ser un texto científico se van a publicar en revistas de gran prestigio, revistas científicas, porque es un conocimiento que va para toda la comunidad sabedora de los mismos temas, aunque después también pueden ser parte de revistas de divulgación y en las revistas de divulgación van dirigidas para todo el público, pero principalmente va encaminada a los colegas, a los conocedores del mismo tema. Por lo tanto, tienen que ser sumamente objetivos, tienen que mostrar sus procedimientos para saber que se llegó a un resultado objetivo a través de las investigaciones que hagan. ¿Ustedes han leído artículos de investigación? Por lo menos para su clase de biología. Sí, hemos leído. Creo que sí, ¿verdad? Sí han leído artículos de investigación. Y vamos a darnos cuenta qué características tienen estos artículos de investigación. Decir, sí, las he leído. Y han cambiado con el tiempo y con los años. Voy a compartir con ustedes un documento. Ahorita les voy a dictar definiciones, características. Sin embargo, antes que les dicte, dije que un texto, un artículo de investigación es un texto de carácter científico. También es informativo, objetivo, universal, utiliza lenguaje denotativo. El conocimiento que presenta es producto del método científico. Su contenido se relaciona con el pensamiento formal. Da a conocer los procesos y los resultados de las investigaciones y los descubrimientos científicos. Es informativo precisamente porque va a informar a la comunidad cuáles son los hallazgos descubiertos. Es objetivo porque tiene que ser apegado a la realidad y a las investigaciones metódicas. Universal porque si se trata de la ciencia y además ha seguido un procedimiento metódico, no va a tener un resultado en México, un resultado diferente en Argentina, un resultado distinto en Rusia, sino los resultados van a ser los mismos porque para ellos se emplea el procedimiento o el método científico. Utiliza el lenguaje denotativo. Esto lo vimos al inicio del semestre. ¿Recuerdan cuál es el lenguaje denotativo? ¿Qué es lo opuesto al connotativo? ¿Lo recuerdan o no? Es el que se usa figurativamente, ¿no? No, es al revés. El figurativo es el connotativo, el denotativo es el lenguaje directo. Por lo tanto, cuando leemos un texto de investigación científica, lo que leamos es lo que tenemos que comprender. Porque no utiliza lenguaje connotativo, no se tiene que interpretar nada, se tiene que entender lo que nos está diciendo.
Por lo tanto, en el lenguaje denotativo es el lenguaje directo, no se pueden emplear metáforas. El conocimiento que presenta es producto del método científico, por eso mismo se experimenta para que el resultado siempre sea igual. Su contenido se relaciona con el pensamiento formal, sí, porque es el pensamiento objetivo. Y las partes que contiene el artículo de investigación son las siguientes. Debe llevar un título. La autoría debe tener el autor. Generalmente se pone el autor después del título. Y al final se puede dar una semblanza del trabajo del autor, porque generalmente son investigadores, son científicos, y van a dar una breve reseña de su trayectoria académica. El resumen o abstract es lo que tienen en la actualidad, que en un párrafo, quizá 2 párrafos, se dice de qué va a tratar ese tema lo más concreto posible. También se pone en la actualidad resumen o abstract, porque abstract es el resumen pero en inglés, porque se empieza poniendo el resumen en inglés y el mismo resumen se pone en español. Las palabras clave son las palabras que destacan en el texto y en torno a las cuales gira todo el escrito. También se le llama word case y se pone en inglés. Así como se pone abstract, después word case, después se pone resumen, palabras clave, es lo mismo, pero tiene que estar en inglés y en español. Ya el texto está, en nuestro idioma está en español. Debe tener una introducción, que es de qué va a tratar, hacia muy grandes rasgos, el método que se va a utilizar, las estrategias metodológicas que se aplicaron, la población muestra, quién se le aplicó para saber cuáles son los resultados, los instrumentos de recogida de información, cómo se hizo, si fue a través de encuestas, si fue a través de cuestionarios, a través de qué tipo de indagaciones se llegan a esos resultados y cuál es el procedimiento que se aplica. Se anotan después los resultados que se obtuvieron de esa investigación, que es una parte muy, muy importante, discusión y conclusiones y las referencias bibliográficas. Y aunque todas estas partes, todo esto lo compone al artículo de investigación científica, las más destacadas y las que vamos a ver con detenimiento son el abstract o resumen, las palabras clave o keywords, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esas son las partes indispensables que debe tener todo trabajo. Y ya por último, las referencias bibliográficas, porque es importante saber de dónde se obtuvo la información que sustentan a este trabajo. Como verán, chicos, ahorita que ya vieron qué características tiene, sí los han ocupado, ¿verdad? Porque me parece que en las materias de salud adolescente, en lo de biología y todo lo que tenga que ver con la ciencia, es muy probable que lo hayan visto. Y no sé si también lo hayan revisado o buscado información de artículos de investigación científica o simplemente de investigación en su materia de métodos de investigación. ¿No lo han empleado ahí? Porque es Sí, creo parte, que sí. porque es parte de eso, es muy, muy común. Cuando se leen revistas, por ejemplo, no sé si ustedes también han leído la de Cómo Ves, la revista Cómo Ves, que es editada por la UNAM, o por lo menos la National Geographic. Esas son revistas de divulgación científica, pero hay como Astronomic, Medical, que son revistas científicas. Hay una diferencia. Las revistas científicas van dirigidas a personas que tienen el mismo nivel de conocimientos, de profesional a profesional. Por lo tanto, no está al alcance de todo el público para lograr su entendimiento completo. La diferencia con las revistas de divulgación científica es que al ser de divulgación va para todas las personas, pueden tratar el mismo tema, pero lo hacen de una manera más simplificada, más sencilla, más digerida para que el público, no importa si es infantil, si es adolescente o si es adulto, puedan comprender el tema que se está desarrollando. Es la importancia de este tipo de revistas que nos acerca más a la ciencia y que se pueda entender, porque leer una revista realmente científica pues implica que debamos estar al mismo nivel de conocimientos y eso resultaría pues bastante complicado si leemos una revista de astronomía y no somos astrónomos, una revista médica y no somos médicos, vamos a entender la mínima parte. Para ello están las revistas de divulgación. Muy bien, chicos, pongan como título
Artículo de investigación, la fecha del día de hoy, 8 de octubre de 2021. Tema artículo de investigación. Anotan, por favor. El artículo de investigación es una de las formas más habituales, es una de las formas más habituales que se emplea para comunicar los hallazgos o resultados originales de proyectos de investigación, científica, médica, tecnológica, o educativa, y dar a conocer el proceso hasta la obtención de resultados. El proceso hasta la obtención de resultados. Punto y aparte. Es un escrito frecuente. Es un escrito frecuente. En las comunidades científicas especializadas. Un escrito frecuente en las comunidades científicas especializadas. Y normalmente se publica en revistas académicas, se publica en revistas académicas. Dirigidas a un ámbito informado, aunque también puede ser para un público en general, aunque también puede ser para un público general.
punto y aparte. Características. 2 puntos y aparte. Las anotan en forma de lista, por favor. Características. Es informativo. Siguiente, objetivo. Siguiente, universal. Siguiente, utiliza lenguaje denotativo. Siguiente, el conocimiento que presenta es producto del método científico. El conocimiento que presenta es producto del método científico. Siguiente. Su contenido se relaciona con el pensamiento formal. Su contenido se relaciona con el pensamiento formal. Siguiente. ¿Con su qué, perdón? Pensamiento formal. Última característica. Da a conocer los procesos. Da a conocer los procesos. Y los resultados de las investigaciones y los resultados de las investigaciones y los descubrimientos científicos. Punto y aparte. Siguiente subtema. Partes del artículo de investigación. Partes del artículo de investigación. En forma de lista. 1, título. 2, autoría. 3, resumen. 4, palabras clave. 5, introducción. 6, método. 6.1, estrategias metodológicas. 6.1, estrategias metodológicas. 6.2, población muestra. Población muestra.
6.3. Instrumentos de recogida de información. Instrumentos de recogida de información. (6.4) Procedimiento. (7) Resultados. 8. Discusión y conclusiones. Discusión y conclusiones. Último punto, 9. Referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas. Muy bien, antes de que les digan, nada más aquí ya no les voy a dictar todo, nada más lo que está en negritos, los nombres que son las partes más indispensables. Todo es importante, pero esto lo vamos a tener sobre todo en textos especializados. Y si nosotros leemos textos de divulgación, lo que siempre vamos a encontrar son estas partes que son el abstract o resumen, las palabras clave o keyword, porque vienen en inglés, la introducción, el desarrollo, la conclusión y las referencias bibliográficas. Antes de que les dicte estas partes, vamos a leer aquí unos ejemplos y me van a decir qué partes son las que aquí aparecen. Les hago la aclaración, chicos. Ahorita como fines didácticos, como parte del ejemplo que se les va a dar, es que aparece la palabra introducción. Resumen o abstract si lo dice el texto. Palabras clave o keywords también las va a decir en el texto. Pero un texto jamás van a encontrar que diga introducción, desarrollo, y a veces sí dice conclusión, y si no, dentro del mismo párrafo, la primera palabra es conclusión, pero no es obligatorio que los diga. Aquí con fines didácticos para que sepan cuál es la parte introductoria, cuál es el desarrollo, pues es lo demás, y la conclusión los va a decir, pero no los van a encontrar de esa manera en un texto de carácter científico. ¿Sí queda claro, chicos? Aquí nada más es por finalidad didáctica. Por ello, cuando ustedes desarrollan un trabajo, si se les pide un ensayo o un artículo de investigación y les pedimos que cumpla con todas las partes, no tienen que ponerle introducción, desarrollo, conclusión, esas partes y después escribir. Es el lector quien va a determinar cuál es la parte introductoria, dónde empieza el desarrollo y la parte final es la conclusión. Vamos a ver aquí este texto. El primer ejemplo, artículo de ciencias duras, este es de física, incidencias de las teorías de Fourier sobre la constante gravitacional universal en cálculos cuánticos de laboratorio. Desde su título ya se nota la complejidad de lo que va a tratar. Y tenemos el abstract o, vamos a poner aquí, o resumen. Si está en inglés, ¿cómo se va a llamar, muchachos? Chicos, si el texto está en inglés, ¿cómo se va a llamar? ¿Abstract o resumen? Abstract. Y después el resumen tiene que estar en español. Lo idóneo es que primero dice abstract y el texto está en inglés, después word case y las palabras están en inglés. Y ya después el mismo texto se traduce y es resumen y después palabras clave. Aquí en el abstract tenemos, este es un resumen. En el presente artículo se exhibirán los resultados experimentales obtenidos al sostener las partículas de un campo gravitatorio determinado y generando circunstancias controladas a fuentes lumínicas acordes a las teorías del doctor Nicolas Fournier 1945-2011, expuestas en Su composición gravitacional de la materia compleja 2007. Los experimentos fueron infructuosos en demostrar lo teorizado por el profesor Fournier, pero arrojaron a su vez resultados estimulantes en cuanto a la interacción de los taquiones acelerados que podrían resultar fundamentales en la construcción de un nuevo modelo teórico. Palabras clave: Fournier, taquiones, gravedad, física cuántica, porque es las palabras importantes en las cuales va a girar el texto completo. Introducción.
La física cuántica se ha beneficiado abundantemente de los resultados del profesor Nicolas Fournier, 1945-2011, pionero en las investigaciones de la materia compleja de cara al efecto bitensor de la gravedad que el paso de taquiones acelerados generan en un campo determinado. Estas teorías revolucionarias contravinieron la formulación clásica einsteiniana, según la cual estos efectos tendrían que generar un impulso energético perceptible, según la clásica fórmula de E es igual a mc al cuadrado. La virtud de estos estudios recientes, etc. El efecto Fournier en taquiones gamma acelerados. Aquí, como vemos, esta sería la introducción, ya lo dice aquí, aunque no lo dijera, sabemos de qué va a tratar. Esta parte, ¿qué sería? No lo dice, pero ¿qué es? Chicos, si aquí dice introducción y lo siguiente es conclusión, Su desarrollo. es el desarrollo del texto y jamás lo va a decir. El efecto Fournier en taquiones gamma acelerados. Tal y como evidencia los resultados iniciales, y aquí no se figura uno, las teorías de Fournier respecto a la incidencia eléctrica en el campo gravitatorio parecían confirmarse de cara a los casos 1 y 2, 3 de la tabla experimental. Los 6 casos restantes en combinación contradicen claramente la hipótesis fourniana y son, sin embargo, en los que se evidencia una mayor interacción taquio-gravitón, aunque en un sentido contrario, la falta de correlación lateral en los seres primeros casos apunta sin lugar a dudas a, y tenemos la conclusión. Tal y como se pudo observar la dinámica cuántica de los taquiones experimentales, se resiste a la hipótesis fourniana en el margen de la nada despreciable de datos, si bien arrojan al hacerlo datos que paradójicamente servirán para reformular estas hipótesis en una versión más cercana a lo que parece ser la realidad cuántica experimental. Si ello, como hemos insinuado, podría llevarse a cabo aplicando las leyes de Hanson y el principio de incertidumbre, quedará para ser comprobado en futuras investigaciones. ¿Cómo sabemos que este texto pertenece a un artículo de investigación o texto científico? Chicos, ¿cómo podríamos saber que esto sí es un texto de investigación o artículo científico? Porque es muy objetivo, ¿no? Y aparte como que las palabras que usa son mucho de ciencia y como que no son a veces fácil de entender. Porque está hablando de ciencia y les decía, porque muchas de las ocasiones está hecho para personas con el mismo conocimiento. Los físicos le van a entender fácilmente porque es su campo. A nosotros nos tendrían que explicar más detenidamente con mayor simplicidad para que lo podamos entender. Por ello se nota. Y las palabras, los términos, para empezar no sabemos qué es un taquión. Así es que tendríamos que empezar por eso, pero aquí tenemos las palabras claves Fournier porque es de quien están haciendo la investigación, por lo que en sus estudios quieren comprobar si es cierto los taquiones, la gravedad, esto pertenece a la física cuántica. Tenemos aquí el título, tenemos el abstracto resumen, tenemos las palabras claves, hay introducción, hay desarrollo, hay conclusión. ¿Qué le faltó? ¿Qué debe ir hasta el final? Las referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas, de dónde fue tomada la información para basarse en su investigación. Tenemos aquí un ejemplo, artículos de ciencias sociales, de pertenencia a sociología, la democracia indígena, una descripción de los fenómenos identitarios aborígenes en la Amazonía venezolana. Aquí ya no nos va a dar tiempo de leerlo, pero tenemos el resumen, hay introducción, hay desarrollo, hay conclusión, hay bibliografía. ¿Qué le faltó? Las palabras clave. Las palabras clave deberían estar después del resumen, van junto. Resumen, palabras clave. Aquí esto es indispensable. Muy bien. Seguimos anotando las partes, como tema, las partes indispensables en un artículo científico son las partes indispensables en un artículo científico son dos puntos y aparte. Las anotan en forma de lista. 1. Abstract o resumen.
abstract o resumen. Número 2. Palabras clave o keywords. Tres, introducción. Cuatro, desarrollo. Cinco, conclusión. Seis, referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas. Muy bien. Chicos, para la próxima clase, quienes tienen libro, vamos a trabajar el texto que tienen ahí de la página 94, Investigaciones sobre Autismo del 2014. Empieza en la 94, termina en la 98. Los que no tienen libro, aquí ya tengo el texto. Esto lo voy a subir al tablón. Así viene subrayado en el texto, por eso lo dejé igual aquí en el libro, perdón, en el documento, porque así viene subrayado en su texto. Esto lo voy a dejar en el tablón. Necesito, jóvenes, que lo tengan de preferencia impreso porque vamos a trabajar con ello. Les voy a pedir que busquen ciertas partes dentro del texto y si no lo tienen, ahí va a ser complicado que hagan la actividad. Por favor, de preferencia, imprímanlo los que no tienen libro. Los que tienen libro, su lectura está ahí. ¿Queda clara la indicación, chicos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Con esto vamos a trabajar la siguiente clase. Vamos a localizar las partes que ahí están. Vamos a hacer una actividad con esta información. Por ello sí resulta muy, muy importante que tengan su texto a la mano. No es lo mismo estarlo leyendo en un dispositivo y sobre todo si están tomando clase en su teléfono, pero también en su teléfono van a tener la lectura. Es complicado que hagan todo al mismo tiempo. Así que les recomiendo que lo impriman para tenerlo ahí. ¿Alguna duda hasta esta parte, chicos? ¿No? Pues esto sería todo. No hay tarea porque la actividad la vamos a hacer la próxima clase. Así es que van a tener un fin de semana descansado, al menos por parte de mi materia. Y nos vemos el próximo lunes con su lectura. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, que tengan un bonito día y un excelente fin de semana. Los Hasta luego, espero. profe. Gracias. Bonito día. Hasta luego, profe. Hasta Bonito luego. fin de Cuídese. semana. Bye.